Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y de nuevo, bienvenidos a esta edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En la anterior edición del programa estuvimos conversando sobre la problemática de la Laguna Lalay con el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Nelson, gracias por estar de nuevo en el programa. Gracias a ustedes, Silvano, gracias a la producción y al programa por la invitación. Bueno, en el anterior programa ya conocimos algunos aspectos fundamentales de lo que está sucediendo alrededor de nuestra Laguna Lalay. Digo nuestra porque realmente, al margen de encontrar las instituciones públicas que están a cargo de mantenerlas, pero nadie me quita de la cabeza que es una corresponsabilidad de todos. Primero, sentir la preocupación de dar vida de nuevo a esta laguna que lamentablemente hemos visto, de acuerdo a lo que nos explicaba el doctor Manzano, que el 11 de marzo del año 2016, exactamente un año atrás, prácticamente la laguna colapsó, es decir, mostró señales claras de un desastre ambiental. Vamos a retomar nuestro programa, esta segunda parte, empezando a recordar que el caso de la Laguna Lalay como una laguna urbana no es un caso único en América Latina, ¿verdad, Nelson? Así es, habíamos citado que existen varios ejemplos del manejo, del mantenimiento, incluso recuperación de lagunas urbanas en Latinoamérica. Un caso icónico es la laguna Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro, que tuvo que ser recuperada para las Olimpiadas. Lo bueno de este ejemplo es que es muy parecida hasta en su extensión a la laguna Lalay, y por lo tanto podemos tomar como un referente para poder manejar la laguna Lalay. Se requiere entonces para las Olimpiadas la recuperación de la laguna Freitas, donde se hizo las regatas, $15 millones. 15 millones. ¿Qué es lo que tendríamos que asignar inmediatamente para un programa de recuperación de la laguna? Solo recuperación en el corto plazo, recuperación de la laguna Lalay. Pero también quiero tocar el punto que hacía referencia Silvano, la responsabilidad privada, la corresponsabilidad. Habíamos hablado de un conjunto de instituciones que por ley están llamadas a atender este tipo de problemáticas, pero eso no significa que el conjunto de otros actores de la laguna, llámese sociedad civil, los señores comodatarios que están en la zona, las OTBs que forman parte del entorno de la laguna, no formen parte de este conjunto de decisiones, ¿sí? Yo particularmente creo que estas instituciones deberían estar directamente normados, los comodatarios, con un conjunto de instituciones que se les ha otorgado como datos por un tiempo en la zona de la Laguna Lalay, significan en contrato el 10% de la Laguna Lalay, pero puede ser que estén significando mucho más porque ha habido procesos de avance, se podría decir procesos de avance en la laguna, pero si hablamos de 10 o 15% de la laguna, se está hablando de un gran sector que debe ser corresponsabilidad de los que están utilizando el poder mantenerlo en buenas condiciones y poder cooperar en este proceso de recuperación de la laguna. Otra vez, a partir del control que deben generar las instituciones públicas en este tipo de convenios que se realiza de comodato. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo lo que tenemos que hacer es actuar en términos urgentes. ¿Qué hemos hecho actuando en términos urgentes? Bueno, se presentó el problema del desastre ambiental e inmediatamente se hizo un conjunto de recomendaciones para la atención de urgencia. La primera recomendación fue la elaboración de un plan. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Entonces, el 12 de noviembre del 2016, después de casi 7 meses de haberse generado el desastre ambiental, recién aparece un plan. Se denominó el Plan Integral de Recuperación de la Laguna Lalay, donde particularmente participó en la propuesta de este plan el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí?, en colaboración con la Alcaldía de Cochabamba. Este plan
plan integral de recuperación de la laguna Lalay era lo que les había dicho, la recuperación en el momento. Les hablaba de la laguna Freitas y hablaba de 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuánto se asigna al plan de recuperación de la laguna Lalay en noviembre de 2016? Se asigna para su estudio 1,5 millones de bolivianos para realizar un estudio que debería estar ya en el próximo mes, ese estudio, en los próximos meses debería estar el estudio, y una vez que tenga el estudio, ¿cuánto deberíamos asignar para las labores de corto plazo? En este encuentro en el que se presentó el plan integral de recuperación de la laguna Lalay, participaron particularmente la gobernación de Cochabamba, la alcaldía de Cochabamba y el Ministerio de Medio Ambiente, y se comprometieron en esta oportunidad el poder financiar la recuperación de la laguna Lalay a partir de la asignación, ¿sí? El compromiso en la asignación de 70 millones de bolivianos. 70 millones. Que nos aproximamos al dato que ha manejado la laguna Rodrigo de Freitas. Nos aproximamos al dato un poquito más bajo. De estos 70 millones de bolivianos lo asignaban la alcaldía de Cochabamba con 10 millones de bolivianos. ¿Sí? Aquí tengo el dato. Bueno, la alcaldía de Cochabamba asignaba un porcentaje, la gobernación otro porcentaje y el Ministerio de Medio Ambiente otro porcentaje. No tengo los datos, pero son los 70 millones de bolivianos, 10 millones de dólares. ¿Qué debería hacerse en lo que se está proponiendo como plan de gestión integrada? Deberían trabajarse en 3 grandes temas: el tema hidráulico, ¿sí? La conservación de la biodiversidad, segundo tema, y el tema paisajístico, el tercero. Se está avanzando en este punto. En los 3 puntos estamos esperando que salga la propuesta en los próximos meses, el estudio, y lastimosamente todavía no se tienen datos de la asignación presupuestaria. Yo he revisado el plan general del Estado y todavía no hay asignaciones presupuestarias, ni de la alcaldía, ni de la gobernación, ni del Ministerio de Medio Ambiente. Pero siempre con la confianza de que inmediatamente esté el estudio, se asignen los 70 millones de bolivianos que se han comprometido para su tratamiento y la recuperación en el corto plazo de la laguna Lalay. Porque otra cosa es lo que hagamos después, ¿sí? Cuando hablamos del mediano y largo plazo es otro tema, porque requiere mucho más financiamiento y mucho más compromiso el trabajar con la laguna Lalay. Solo para citarlas, les voy a hacer referencia a algunas cosas que tendrían que hacerse en el mediano plazo, una vez que hemos recuperado la laguna Lalay. La recuperación básicamente tiene que ver con el manejo del agua. Por eso que se habla en este momento, está entrando agua, está saliendo agua, porque el principal problema es limpiar el agua. Eso es lo primero que debemos hacer en la laguna Lalay. Pero una vez que hemos realizado la recuperación del agua, el elemento líquido, ¿qué deberíamos hacer a futuro? Y a futuro se presenta ya un desafío mucho más grande. Entonces, yo por citarlos tengo aquí en el tema de recuperación de aguas y paisaje 70 millones comprometidos por el gobierno, la gobernación y la alcaldía de Cochabamba. ¿Sí? Aproximadamente 10 millones de dólares. ¿En qué tiempo se haría? En el lapso de unos 2 a 3 años la recuperación de la laguna Lalay. Pero paralelamente, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer primeramente hablar sobre el tema de la alcantarilla. ¿Sí? Todas las aguas residuales y aguas negras que convergen en la laguna Lalay. Para esto existe una experiencia muy valedera en Santiago de Chile. El Mapocho lo han limpiado poniendo 2 colectores en todos los costados del río Mapocho. ¿Colectores de qué? De aguas negras y aguas residuales domésticas. Una cosa parecida se podría hacer en la laguna Lalay. Un gran colector alrededor, y ese colector pueda evitar que sigan entrando las aguas servidas y aguas negras del entorno de la laguna Lalay. Ese colector requiere 50 millones de bolivianos. El colector. Solo el colector. Solo el colector, 50 millones, que se podrían hacer en el lapso de 2 años. El colector. ¿Qué otra cosa tendría que hacerse en la laguna Lalay? Limpiando, paralelamente a la limpieza del agua, ¿no? El dragado.
dragado también tiene que realizarse. Existe una propuesta de dragado en este momento, incluso la Universidad Mayor de Simón ha propuesto que se drague la laguna y después se lo vuelva a, se seque la laguna, se drague, se seque y después se lo vuelva a incorporar con agua. Sin embargo, este dragado también tiene un componente ambiental. ¿Sí? Existe incertidumbre científica de qué pueda pasar si se limpia, si se seca la laguna y se comienza a dragar. Entonces, inicialmente está en debate todavía el tema del dragado, pero en algún momento tendrá que encararse el problema. ¿Cuánto se requeriría? Se ha dicho unos 50 millones de bolivianos también el dragado, y aproximadamente en 2 años se podría hacer el dragado. Otro punto paralelo que tendría que hacerse a la recuperación de la laguna Lai es la ampliación, ¿sí?, de la planta de tratamiento de residuos líquidos de Albarrancho de Cochabamba. Esta planta de tratamiento, afortunadamente, hace unas semanas atrás también ha sido beneficiada con el compromiso de parte del gobierno nacional y la gobernación de Cochabamba de poder financiar su ampliación. Esta planta está totalmente colapsada, es la única planta de tratamiento de residuos sólidos que tiene Cochabamba y está funcionando al 300% de su capacidad. Entonces, esta ampliación significaría que podría trabajar en las condiciones normales, limpiando un buen porcentaje de aguas residuales de la ciudad de Cochabamba, y de ese buen porcentaje, una gran cantidad serían las aguas que están saliendo de la laguna Lalay para su limpieza. Es decir, la recuperación significa poner nueva agua a la laguna y otra que esté saliendo. Cambiar el agua y que esté en un flujo permanente de agua que mantenga la vida de la laguna Lalay. ¿Cuánto requiere la ampliación de la planta de tratamiento de Albarrancho? 110 millones de bolivianos comprometidos en este momento, también comprometidos por el gobierno. ¿Y en qué tiempo se haría? En el tiempo de unos 4 años. ¿Cuántos requerimos entonces en el mediano plazo y el largo plazo para recuperar la laguna Lalay? Requerimos cerca de 280 millones de bolivianos, ¿sí? 40 millones de dólares en el mediano y en el largo plazo. La esperanza es que los 10 millones de dólares, 70 millones de bolivianos comprometidos para el corto plazo, se haga inmediatamente y podamos tener el tiempo y la sensatez, ¿sí?, y el compromiso de las instituciones para poder seguir trabajando en este sentido en el mediano y largo plazo. Un tema que me preocupa, ¿cómo llega agua ahí? Es decir, tenemos que limpiar el agua, perfecto, lo que tenemos ahí, ¿no? La agua que tenemos, hay que limpiarla. Pareciera un poco, perdón la ignorancia, pero que tenemos que llevar el agua hasta Albarrancho y de ahí la tenemos que devolver. ¿Cómo funciona? ¿Cómo garantizar la cantidad de agua que se necesita? Incluso si se hace el dragado, va a aumentar la cantidad de agua, el volumen de agua que puede ingresar a la laguna Lalay, que es necesario, ¿verdad?, aumentar ese volumen. Pero ¿cómo garantizamos el agua necesaria? El principal limitante de la laguna Lalay, por eso en el corto plazo, en la recuperación de la laguna Lalay, es el tema físico, ¿sí? El tema físico tiene que ver con la ausencia de un flujo continuo de agua en buenas condiciones que ingrese y salga de la laguna Lalay. Tiene que haber un proceso permanente de ingreso y salida de la laguna Lalay, de la cubeta de la laguna Lalay. Entonces, lo principal la principal preocupación, como decía Silvano, es ¿cómo garantizamos que este flujo llegue a la laguna Lalay? En este momento solo tenemos un flujo, ¿sí? Los rebalses de aguas del río Rocha. Afortunadamente estos días ha llovido y está entrando, pero se requiere para poder incorporar nueva agua a la laguna y para que ésta permanentemente esté obteniendo un flujo de entrada y salida, 100 litros segundo por todo el año. 100 litros segundo. ¿Sí? En este momento está entrando por el canal del río Rocha aproximadamente 200 litros segundo. Cuando llueve mucho, unos 200 litros, pero son unos 10. Requerimos por todo el año 100 litros segundo. ¿Cuáles serían entonces estas fuentes que podrían alimentar esta agua? La primera es, les había dicho, el río Rocha. El río Rocha, existe un canal de Labra, río Mailanco, está entrando por el lado del country y está entrando al lado del complejo de Aurora. Existe un canal por ahí entre las crecidas del río Rocha. Requiere una planta de tratamiento porque el río Rocha arrastra mucho sedimento,
¿sí? Entonces, que llegue ahí una planta de sedimentación y a partir de la planta de sedimentación entre a la laguna Lalay. El río Rocha, ¿cuánto puede aportar? En buen momento, cuando hay mucha lluvia, puede aportar 100, 200 litros segundo. El problema es que lo hace por temporadas, ¿sí? Entonces es limitado. Esa es la primera fuente. La segunda fuente de cambio de agua, fuente potencial, podrían ser las aguas residuales de la planta de tratamiento del Abra en Sacaba. En este momento están en plena inauguración, ya va a estar inaugurando la planta de tratamiento de Sacaba. La localidad de Sacaba va a tener una planta de tratamiento y las aguas que sean emanadas, tratadas en la planta de tratamiento, podrían ser mediante una aducción canalizadas al río Rocha. ¿Cuánto podría aportar esto? Aproximadamente 40 litros segundo. Lo bueno de esto es que es permanente. Ya no es por temporada, sino es todo el año. Podría ser todo el año. Los estudios dicen que puede ser 40 litros segundo. Una tercera fuente que podrían llegar, las aguas de Misicuni. Sabemos que Misicuni, su embalse está muy bajo, pero bajo la esperanza de que pueda llenarse o pueda tener una gran cantidad de almacenada de agua, eventualmente una parte de esta agua de Misicuni también podría llegar a la laguna Lalay. ¿Cuánto podría generar? Hasta 100 litros segundo. Hasta 100, en buen momento, cuando hay buen agua, hasta 100 litros segundo. El problema de esto es que tenemos que esperar que se llene Misicuni y se creen todas las condiciones para que puedan llegar los 100 litros segundo. Una cuarta fuente son las aguas de pozos profundos. Eso en el corto plazo, ya lo han sugerido. Hay muchos lugares donde se hacen pozos profundos para poder utilizar esta agua para los embalses. Los pozos profundos tienen el problema de que tienen un costo. Tendrían que ser unos costos muy profundos, 150, 200 metros por lo menos, ¿sí? Y el financiar estos costos, no solo en la perforación, sino en el mantenimiento de estos costos. Pero aun cuanto mantengamos aproximadamente un pozo profundo, 400.000 bolivianos, un pozo, necesitaríamos en el corto plazo unos 5 pozos profundos que podrían aportar 10 litros segundo cada uno, 10 litros segundo. Entonces, podríamos tener unos 5 pozos profundos que podrían alimentar 50 litros segundo en la zona. Otro problema adicional de los pozos, secan el entorno. Ese es el otro problema. De hecho, ya es un poco seco la zona de Alalay y con estos pozos se podría tener el problema potencial de que vaya generando problemas ambientales la perforación. Pero es una posibilidad, también una posibilidad. Y una quinta posibilidad es aguas de la represa La Angostura. Es otra posibilidad. Las aguas de la represa Angostura también podrían ser canalizadas hacia la laguna Lalay y podrían aportar hasta 50 litros segundo. Otra vez, bajo la esperanza de que se llene la laguna Angostura. Es decir, la mayoría de estos pasan porque tengamos buenas condiciones del régimen hídrico. Si habría buenas condiciones, podríamos hacerlo. Lo más probable es que vamos a utilizar todas, ¿sí? Todas en forma combinada. Yo particularmente creo que podría utilizarse aguas de la planta de tratamiento de Sacaba, ya no más, ¿sí? Unos 40 litros segundo, pozos profundos, unos 2 pozos profundos, unos 10 litros segundo, agua del río Rocha permanente durante todo el año, unos 10 litros segundo, nada más, y aguas de Misicuni que podrían ser entre 20 a 40, ¿sí? Considerando que el embalse, digamos, no está lleno. Con eso podríamos cumplir con la necesidad física de meter agua limpia en 10 litros segundo durante todo el año a la laguna Lalay. Esperemos que estas posibilidades puedan concretarse en los próximos meses o el próximo año, el 2017, y podamos tener las condiciones físicas para poder hacer el recambio de agua de la laguna Lalay. Bueno, un tema que seguramente tiene que ingresar también en términos de presupuestos es, tenemos que tratar también las aguas del río Rocha, ¿no? ¿Es verdad? Es parte de la agenda pública la limpieza del agua del río Rocha, porque si pretendemos seguir llevando agua del río Rocha, esa agua tiene que llegar, digamos, limpia. Entonces, algo más de presupuesto para asistir un poco todo este plan. Y realmente, ¿con cuántos recursos se cuenta? Ya los has un poco anticipado, pero ¿con cuántos recursos se cuenta y cuáles, si puedes repetir, las fuentes? Ok.
El 11 de noviembre de 2016 existe un compromiso de financiar el proyecto con 41 millones de bolivianos, es decir, más o menos la mitad de lo que se estima requerido. Es decir, nosotros requerimos aproximadamente para la recuperación unos 70 millones de bolivianos, recuperación en el corto plazo. De esos 70, existen en este momento comprometidos, asignados por parte de las tres grandes instituciones que están en el plan, 41 millones de bolivianos. Fuera del plan de emergencia. El plan de emergencia está utilizando más o menos 10 millones de bolivianos por año, que son totalmente insuficientes. A partir de esos 10 millones tendrían que incorporarse en el mediano plazo 41 millones de bolivianos comprometidos por la alcaldía, la gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿En qué magnitud? Se comprometieron el 11 de noviembre de 2016, ¿sí?, a poder financiar 13 millones de bolivianos la alcaldía de Cochabamba, 15 millones la gobernación y 13 millones el Ministerio de Medio Ambiente, 41 millones de bolivianos. ¿Qué serían esos 41 millones? Lo que nosotros hemos hablado del plan de recuperación, ¿sí? Yo hablo de 70 millones, ahorita hay 41 millones, un poquito más de la mitad, pero si se trabaja eficientemente con esos recursos, pero además con la agilidad que se requiere a partir del plan de manejo integral que va a salir ya nomás el próximo mes, se podría trabajar, digamos, adecuadamente en el corto plazo en la Laguna. Lastimosamente estos recursos, si bien así comprometidos en papeles, todavía no los tenemos, ¿sí? Estamos esperando que salga el plan y poder disponer inmediatamente de estos recursos. Pero yo quisiera hablar en este último punto del tema presupuestario, ¿sí? El tema presupuestario. ¿Qué factores han evitado que se pueda hacer un buen manejo de la laguna? Hay compromisos, se reúne la sociedad civil, se reúnen las instituciones públicas, se está haciendo un plan de manejo integral a destiempo, pero existe un conjunto de otros elementos que tendríamos que tratarlos y tendríamos que solucionarlos. ¿Cuál es el primer elemento? La poca priorización. O sea, se habla, está en la agenda pública, las instituciones todo el rato, los concejales, el Consejo Municipal también está involucrado en esto, ¿no? Pero no existe una priorización. ¿Por qué no existe una priorización o dónde se efectiviza una priorización? No existe un plan de gestión integral. ¿Sí? Lo primero que tener un plan de gestión integral. El plan de gestión integral supuestamente está saliendo. Inmediatamente salga el plan de gestión integral, tiene que asignarte tareas específicas a cada una de las instituciones. Usted hace eso y usted hace. Y tercer punto, asegurar el financiamiento. Y no esté echándose la pelotita que a vos te toca, que tú no has dado, etcétera, etcétera. Tú has dado tanto, tú tanto y tanto. Y eso institucionalizarse en el año. Estos 41 millones de bolivianos es para 1 o 2 años para recuperar. Pero para el mediano plazo se requiere otra cantidad más cuantiosa de dinero que tendría que ser también ya en este momento comprometido para las que llaman instituciones que van a ser responsables en este proceso. Entonces la priorización, lo primero. La baja ejecución. Aunque hayan priorizado, el año pasado 12 millones de bolivianos en el 2016 para la Laguna, después de un impacto ambiental, un desastre ambiental, y ni siquiera en esas condiciones se logra ejecutar. Se ha ejecutado, según los datos que tengo, un 60% de ese presupuesto, ¿sí? Imagínense una situación de desastre ambiental, 60% del presupuesto, lo que significa que entre el 2013 y 2015, 13, 14, 15, antes del desastre ambiental, en la Laguna Alalay habían asignados presupuestariamente, ¿sí?, 21 millones de bolivianos. 21 millones de bolivianos que no se han utilizado. Es decir, tengo el dato aquí, vamos a ver, sí, 21 millones de bolivianos que no se han utilizado entre el 2013 y 2015. ¿Qué significa eso? Que a razón de $1 millón no se ha utilizado en la Laguna de dineros que estaban asignados, particularmente en la alcaldía de Cochabamba. ¿Sí? Tengo también otros datos aquí que los voy a presentar, ¿sí? Cómo ha sido la cronología de las asignaciones presupuestarias. ¿Y qué nos muestra? Nos muestran que en general se ha asignado de los recursos presupuestados menos del 50%. Eso es más o menos, señores televidentes, como tener a un enfermo y no darle sus medicamentos. Exactamente, está enfermo y no darle sus medicamentos. ¿Qué va a ocurrir si no le da sus medicamentos y sus tratamientos? Se muere. ¿Sí? Estos
estos dineros del corto plazo de 5 a 10 millones de bolivianos anuales tienen que ser totalmente ejecutados. Eso es una irresponsabilidad el no poder ejecutarlos. La idea es que en los próximos años pueda salvarse este problema de la ejecución presupuestaria. Otro problema es la lentitud de la toma de decisiones. El CREMLA ha sido instituido hace 10 años, pero existe una pugna de poderes de decisión al interior del CREMLA. Son 7 o 8 instituciones que participan del CREMLA, pero no hay una que tome la cabeza, aun cuando la alcaldía es la entidad operativa. Existe una especie de toma y pase en la institución, lo que ha significado que la toma de decisiones sea lenta. Entonces, si bien podemos mantener el CREMLA, hay que dar las condiciones para que una de las instituciones sea la que tome las decisiones por sobre las otras y los haga de una forma que sea urgente, que sea rápida. Otro punto es la alta burocratización. Existe, para sacar un proyecto, para tomar una decisión, hay que pasar por una serie de trámites, una serie de condicionamientos, ¿sí? Condicionamientos procedimentales que se hacen, que en estos casos de lagunas urbanas y problemáticas ambientales regionales, debería contener un procedimiento abreviado, ¿sí? Y que se utilicen rápidamente. Como dato les digo, la alcaldía de Cochabamba tiene en caja y bancos el dinero que le sobra, que no ha ejecutado los últimos años, aproximadamente 575 millones de bolivianos, ¿sí? La idea sería que se utilice una buena parte de este dinero para poder hacer la recuperación de la laguna Lalay. Y finalmente, la falta de educación ambiental, ¿sí? La corresponsabilidad de todos, ¿sí? No solamente esta institución, sino el conjunto de actores que están alrededor de la laguna Lalay, que den su cuota parte, los comodatarios, como decías, la gente, las OTBs, los textileros que están allí, ¿no? La misma gente, la opinión pública, que tenga que presionar y tenga que exigir que se tomen rápidas acciones en la laguna Lalay. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por toda la información que nos has podido brindar en 2 programas. Esta es la segunda parte de lo que fue un poco conocer todo lo que está sucediendo en torno a lo que es la laguna Lalay. Una laguna que sí, es la laguna de todos, pero me quedo con la pregunta, ¿la laguna de todos será la preocupación de todos? Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.